Bueno, vamos con corazón, ¿sí? El corazón es el órgano principal del aparato cardiovascular. Es un órgano muscular, es un órgano membranoso y es un órgano seroso con un esqueleto fibroso. Bien, que está ubicado dentro del mediastino medio. La ubicación del corazón es en la cavidad torácica, en el mediastino medio, por detrás del esternón y los cartílagos costales, por dentro de la cara mediastínica de ambos pulmones y por delante de la columna vertebral y los grandes vasos. Bien, aproximadamente se extiende desde T4 hasta T10. Esa es la altura que tiene el corazón. Nosotros vamos a hacer un cuadro donde vamos a ver las tres cosas que tenemos que estudiar de corazón. Tenemos que estudiar la configuración externa, o sea, cómo es por fuera, la estructura del corazón y después la configuración interna, cómo son las cavidades y demás. Vamos a ver lo siguiente entonces. Como siempre, comenzamos con la definición y la ubicación, que es lo que hicimos recién. Corazón no es un tema difícil, pero es complicado para describirlo, para ordenarse. Entonces, siempre primero la definición. ¿Bien? Órgano muscular membranoso con un esqueleto fibroso que tiene la función de bomba de dos tiempos, impelente y propelente de sangre. Luego la ubicación. Dentro de la cavidad torácica, en el mediastino medio. Y ahora vamos a ver la configuración externa. Lo primero que vamos a ver es la forma del corazón. La forma geométrica. Y la forma es de pirámide triangular. Perdón. Pirámide triangular de base póstero derecha y superior y vértice ínfero izquierdo y anterior. Bien, tiene un eje anatómico oblicuo. A ustedes les van a preguntar dos cosas. Les van a preguntar el eje anatómico y el eje cardíaco, que son diferentes. ¿Está? El eje anatómico del corazón es un eje que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Y está rotado 20 grados hacia el lado derecho. Ese es el eje cardíaco, ese es el eje anatómico. El corazón tiene una cuestión muy particular que lo hace muy complejo. Es el único órgano en toda la anatomía humana en el que su eje mayor es triplemente oblicuo. Hasta acá todos los órganos que veníamos viendo son todos verticales. Sistema nervioso es vertical, aparato respiratorio es vertical, aparato urinario es vertical, aparato reproductor es vertical, tubo digestivo es vertical. El corazón, el páncreas y el hígado son los tres únicos órganos que su eje mayor es horizontal. Y el problema del corazón es que es horizontal, vertical y en sentido antero-posterior. Entonces a los anatomistas se les costaba mucho describir un órgano triplemente oblicuo. El corazón que ustedes van a leer en el libro, el corazón que ustedes van a leer en el apunte, no tiene nada que ver con el corazón real. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque los anatomistas cuando vieron el corazón oblicuo dijeron, che, esto no lo podemos describir, es muy complicado. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos lo siguiente, sacame el corazón del tórax y ponémelo así. Entonces, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es aurícula, esto es ventrículo. Derecho, izquierdo. Ahora, cuando lo metés en el corazón, esto es así. Los que son las cámaras derechas son todos anteriores. La aurícula izquierda es el elemento más derecho del corazón. Pero no es izquierda, ¿por qué está a la derecha? Sí, porque es izquierda en la posición anatómica del libro, pero adentro del tórax está acá a la derecha. Entonces, cuidado con ese eje. Ustedes van a estudiar un corazón en el que el paciente vivo tiene otra disposición distinta. Bien. Entonces, tiene forma geométrica, bien, con una base, con un vértice
3 caras y 3 bordes. Y tiene un eje anatómico. El eje se extiende de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Ese es el eje anatómico, es el eje cardíaco. A partir de ahí lo vamos a describir. ¿Qué vamos a ver en la configuración externa? Bueno, vamos a ver las caras. A las caras las vamos a llamar cara anterior o externo-costal, cara izquierda o mediastínica, cara inferior o también llamada cara diafragmática, una base formado netamente por las aurículas y un vértice. En cada una de las caras vamos a encontrar surcos. Y hay 3 tipos de surcos. En realidad hay 2 que se subdividen. Estos surcos se van a llamar surco horizontal o surco aurículo-ventricular. El surco horizontal o aurículo-ventricular es el que separa aurículas de ventrículos y corresponde en la profundidad a las válvulas tricúspide y válvula mitral. Después tengo el surco vertical. Al surco vertical lo dividimos en 2. Surco interauricular y el surco interventricular, que corresponde en la profundidad al tabique interauricular, tabique interventricular. Los surcos son importantes en el corazón no solamente porque dividen las cámaras, sino porque sobre los surcos corren los vasos, las arterias y las venas coronarias. ¿Qué más vamos a encontrar en cada una de las caras? Vamos a encontrar orificios, que los vamos a dividir en 2. Orificios auriculares, que son siempre venas, orificios venosos. Ahí vamos a encontrar los orificios de la vena cava inferior, de la vena cava superior y del seno coronario. Esto en la aurícula derecha. Y los orificios venosos de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y después vamos a encontrar orificios ventriculares, que son orificios arteriales, que van a ser en el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, que lleva carga oxigenada del corazón, y orificios en el ventrículo izquierdo de la aorta, de la porción ascendente de la aorta, que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Esto vamos a describir en la configuración externa. Caras, surcos, orificios. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Vamos al primero el cuadro y después vamos a ver todo. Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿O están copiando? Sí, Mauri. ¿Sí? Karen, ¿vos estás copiando? Bien, perfecto. No. Luego vamos a ver la estructura. Ustedes directamente, hablando de este cuadro, ya tienen más o menos toda la estructura cardíaca descrita. Los dibujos son para que vean las imágenes. Estructura del corazón. El corazón se compone de 3 capas, de 3 túnicas. Una capa interna epitelial, que es el endocardio. El endocardio tiene 2 funciones principales. Una es la de formar las válvulas, las compuertas de flujo
vascular dentro del corazón en forma unidireccional. La segunda función es tapizar la pared interna del corazón. Y la tercera función es secretar un gas que es el óxido nítrico, que impide la coagulación de sangre en el corazón y la formación de trombos y coágulos. Al endocardio lo vamos a dividir entonces en endocardio de revestimiento y en endocardio valvular. El endocardio de revestimiento es el que va a tapizar la cara interna de las aurículas, tapiza la cara interior de los ventrículos y es el que va a formar también los septos o tabiques. Forma los tabiques interauricular, forma el tabique interventricular. Ese es el endocardio de revestimiento. El endocardio valvular forma las valvas de las válvulas aurículo-ventriculares, tricúspide y mitral. Forma las valvas de las válvulas sigmoideas, válvula sigmoidea, aórtica y pulmonar. Forma las valvas inconstantes de la vena cava inferior y el seno coronario, y forma las cuerdas tendinosas de soporte de las válvulas tricúspide y mitral. Eso hace el endocardio de revestimiento, ¿bien? Y valvular. Después tengo una capa media, vamos a hacer con otro color, que es el miocardio. ¿Bien? El miocardio es la capa muscular contráctil, y al miocardio también lo voy a dividir en dos. Miocardio contráctil, que es el que permite la función sistodiastólica, y el miocardio eléctrico, que forma el sistema o aparato cardionector. Al miocardio contráctil lo voy a dividir en dos. Tengo miocardio contráctil en las aurículas, en la pared lateral, formando los músculos pectíneos, contráctil auricular, que es muy pequeñito, solamente me da la patada o sístole auricular, y a nivel ventricular. A nivel ventricular, el miocardio lo tengo formando las paredes del ventrículo, forma el septum interventricular y forma los pilares del corazón, que son pilares de primer orden, segundo orden y tercer orden. Vamos a ver para qué sirve cada uno de estos. Ese es el miocardio contráctil. El miocardio eléctrico, cardionector, burro. El miocardio eléctrico es un tipo de fibra muscular que perdió la capacidad de contraerse y relajarse, pero ganó la capacidad de autoactivar y propagar la actividad eléctrica cardíaca. Es el que realmente va a generar la contracción eléctrica, y es lo que yo veo en el electrocardiograma. Cuando ustedes se palpan el pulso, ustedes evalúan el miocardio contráctil. Cuando ustedes ven un electro, ustedes lo que están viendo es la actividad eléctrica del aparato cardionector. Este aparato cardionector se dispone formando nódulos marcapasos, que son dos, llamados nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular. Forma haces internodales, ramas que de un nódulo van al otro, forman ramas y forman redes ventriculares. Esto forma el aparato cardionector. No son nervios, son la propia fibra cardíaca que va distribuyendo la electricidad en nódulos, haces, ramas y redes. El tema más importante del corazón es aurícula derecha,
aparato cardionector y sistema de irrigación coronaria. Es lo más importante que vamos a ver. Esa es la capa media. La última capa que tiene el corazón es una capa serosa periférica, que es lo que llamamos epicardio. El epicardio no es nada más que la hoja visceral del pericardio seroso. Eso es el epicardio. Es de revestimiento externo del corazón. Una vez que estructuralmente tengo las tres capas, estructuralmente hay una cuarta estructura, que no es ni de endocardio, ni de miocardio, ni de epicardio, que es lo que llamamos esqueleto fibroso endocardíaco, que es un anillo. Es un anillo que tiene 4 orificios. El corazón, cuando se mueve en sístole y en diástole, se deforma. Se deforman todas las paredes. Lo que yo no puedo deformar son las válvulas, porque si deformo las válvulas, o hago una estenosis o hago una insuficiencia. Entonces, las válvulas son tienen como el marco de la puerta de casa, donde voy a abrir y cerrar la hoja y no se deforma la pared. Entonces, hay un esqueleto adentro del corazón formado por 4 anillos de tejido fibroso. En esos 4 anillos convergen las 3 paredes, y ahí es donde se produce el amarre de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas arteriales. Ese es el esqueleto fibroso endocardíaco. Una vez que describí la configuración externa, una vez que describí la estructura, vamos a describir del corazón, luego de todo esto, la configuración interna del corazón. Configuración interna. Esto lo vamos a poner acá. Y esto lo vamos a poner acá. En la configuración interna, yo voy a describir cámaras de baja presión, que son las aurículas, de las cuales vamos a describirle 6 paredes. Techo, piso, pared lateral, pared medial, anterior y posterior. Luego vamos a describir las cámaras de alta presión, que son los ventrículos, de los cuales a cada ventrículo le vamos a describir una base doble, le vamos a describir las paredes, le vamos a describir cámara de entrada y salida, y le vamos a describir las características de las paredes. Así se describe el corazón, ¿eh? Esta es la forma que ustedes deben describir el corazón. Después de ver la configuración interna, vamos a estudiar la inervación cardíaca, que es una inervación doble. Inervación intrínseca, que lo conocemos como aparato cardionector. O sea, es este miocardio eléctrico, que no es contráctil. Y luego vamos a describir la inervación extrínseca, dado por el sistema nervioso autónomo, los plexos cardíacos simpáticos y parasimpáticos. Luego de describir la inervación, vamos a describir la irrigación. Vamos a describir el territorio de las arterias coronarias, derecha e izquierda, y las venas coronarias. Después de describir la irrigación, vamos a describir el pericardio, que lo vamos a dividir en un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El pericardio seroso, como toda serosa, le describimos 3 cosas. Le describimos una hoja parietal, le describimos una hoja visceral, que es el epicardio, y le describimos una cavidad pericárdica. Pero
Y al pericardio fibroso le vamos a describir los ligamentos de anclaje pericárdico. Y eso es corazón. Ese es el orden que deben tener para describir corazón. Así se describe. ¿Bien? Todo esto me lo pueden preguntar de la forma que se les raje. Hablamos de aurícula derecha, hablamos de confusión externa, hablamos de cardionector, hablamos de coronarias. De cualquier tema que yo hable, vamos a pasar por el cuadro seguro. ¿Quedó claro? Este cuadro lo tienen que saber muy bien. ¿Bien? Todo lo demás es explicar imágenes. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces corazón. Acá lo que yo veo es un corazón no anatómico, sino un corazón real. Un corazón dentro del cuerpo humano. A ver, veamos. Todo lo que hablamos recién. Bien. El corazón dentro del tórax tiene una dirección, tiene un eje cardíaco y tiene sus caras puestas dentro del cuerpo humano. Si yo veo un corazón de frente, lo único que veo en el corazón visto de frente es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es todo lo que veo en un corazón real de frente. Los anatomistas me lo sacaron y me lo pusieron vertical. Yo les voy a describir el corazón como se lo describe el libro. Y después lo vamos a ver cómo está dispuesto en el ser humano. ¿Bien? En el corazón de mi libro me describen las 4 cavidades, aurícula derecha, izquierda y ventrículo izquierdo. En el corazón real, adelante, la aurícula izquierda ni juega, ni aparece. Es más, la aurícula izquierda solo forma la base. Pero ¿cómo si es izquierda? Sí, porque una cosa es el eje anatómico y la otra cosa es el eje real o eje fisiológico. Entonces yo les voy a dibujar de una manera muy primordial las 3 caras del corazón y les vamos a ir ubicando sus surcos y demás. Entonces, pónganse que les voy a dibujar acá cara anterior. Acá vamos a hacer algo parecido a una cara izquierda o mediastínica. Y acá algo parecido a la cara inferior. Y podemos hacer la base. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería la cara anterior del corazón o cara externocostal. La cara izquierda o cara mediastínica y la cara inferior. Bueno, ¿qué teníamos en cada cara? Teníamos surcos. Surco horizontal y surco vertical. Luisina, ¿tenés sueño? ¿Sí? ¿Querés irte a dormir? Después ver la clase grabada. Porque si no va a ser insoportable esto. ¿Bien? Bueno, la cara anterior voy a ver 2 surcos. Un surco horizontal, que es el surco aurículo-ventricular, que en la profundidad corresponde al septum, a las válvulas tricúspide y mitral. Un surco vertical, que es el surco interauricular, que se continúa con el surco interventricular hasta la punta del corazón. Entonces, en mi cara anterior ideal, yo veo aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en mi corazón irreal del libro. Vimos en la realidad que solamente hay 3 cámaras de las 4. ¿Qué veo a nivel de las aurículas en mi corazón? En las aurículas lo que voy a ver es que los laterales de las aurículas presentan 2 prolongaciones embrionarias, 2 vestigios embrionarios que se llaman orejuelas o auriculillas. Son vestigios de la aurícula primitiva embrionaria, que para lo único que sirve para tener tumores, no sirve para nada. Son huecas, no almacenan sangre, nada. Son 2 cavidades triangulares, trabeculadas, donde hay sangre, nada más. En la aurícula derecha, en la cara anterior, vamos a ver la desembocadura de la vena cava superior. Es el único vaso que desemboca en la cara anterior de las aurículas. Desembocadura de la vena cava superior. Cara anterior de aurícula derecha. En la cara anterior de la aurícula izquierda no hay nada.
¿Por qué? Porque la cara anterior de ambas aurículas es cóncava, porque está soportando el tronco de las arterias que nacen de los ventrículos. De la cara anterior del ventrículo derecho, cerca de la base, tengo el orificio de salida de la arteria pulmonar. El tronco de la pulmonar se dirige hacia arriba, hacia adelante y a la izquierda, cruzando por delante de la aurícula izquierda y dividiéndose después en rama izquierda y rama derecha. Por lo tanto, de la base del ventrículo derecho sale el tronco de la arteria pulmonar, pero la arteria pulmonar se eleva y cruza por delante de la cara anterior de la aurícula izquierda y la deprime. De la base del ventrículo izquierdo tengo el tronco de salida de la aorta. Y la aorta primero pasa por detrás de la pulmonar. Luego cruza por delante de la aurícula derecha y en el borde izquierdo de la vena cava empieza a ser el callado de la aorta para pasar luego por arriba de la arteria pulmonar. Entonces, el tronco de salida de la aorta, la porción ascendente del callado de la aorta, cruza por delante de la aurícula derecha, cruza la cara izquierda de la vena cava superior y luego abraza la arteria pulmonar por arriba. Entonces, la cara anterior de las aurículas casi no se ven en el corazón real. Están obturadas por los dos troncos de la arteria y la vena pulmonar y el canal de la vena cava superior. Eso tengo en la cara anterior de las aurículas. ¿Qué más tengo en la cara anterior? El último elemento que voy a encontrar en la cara anterior son los troncos arteriales. De la porción ascendente del callado de la aorta salen las dos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que toma el surco aurículo-ventricular derecho y lo recorre. Sale de la cara derecha de la aorta y recorre el surco aurículo-ventricular derecho. Y va a dar ramas ascendentes preauriculares, ramas descendentes preventriculares. De la cara izquierda del callado de la aorta, de la porción ascendente, sale el tronco de la coronaria izquierda. Y la coronaria izquierda hace lo siguiente. Llega al surco aurículo-ventricular izquierdo y ahí se divide en 4 ramas terminales. ¿Qué van a ser? La arteria descendente anterior, que corre por el surco interventricular hasta la punta del corazón. La segunda rama se llama arteria diagonal, que la vemos también en el ventrículo izquierdo, del lado izquierdo del corazón. La tercera rama importante se llama arteria circunfleja. Nosotros a la circunfleja la llamamos así. Circunfleja. La arteria circunfleja puede tener 4 tipos diferentes. Puede ser tipo 1. Nos pregunta el examen. Tipo 2, tipo 3, que es la más frecuente, y tipo 4. Vamos a ver cuáles son los 4 tipos de circunfleja. Ya lo tienen que saber a esta altura. Profe, ¿y por qué hay 4 tipos diferentes? Porque la irrigación, como en todo el cuerpo, es siempre diferente. No hay 2 territorios vasculares diferentes, iguales. Pero el tema del corazón, como tiene una alta trascendencia en la clínica por la obstrucción coronaria, por el infarto coronario, lo tengo que saber para saber el día de mañana dónde cateterizar a un paciente y abrirle la coronaria y salvarlo del infarto. Entonces, cuando yo sé los 4 tipos de la coronaria, de la circunfleja, voy a entender cómo se comporta un infarto cardíaco. ¿Está? Ah, La claro, circunfleja tipo 1 es una circunfleja muy cortita. Solamente recorre la cara anterior del surco aurículo-ventricular izquierdo y ahí termina. La tipo 2 llega hasta la cara izquierda. La tipo 3 llega a la cara inferior y la tipo 4 da la descendente posterior, ya lo vamos a ver. Entonces, la coronaria izquierda es una rama muy corta que da 4 ramas terminales. Descendente anterior, corre por el surco interventricular hasta la punta del corazón. Y ahí me va a dar las ramas preventriculares derechas, preventriculares izquierdas y las arterias perforantes. Después tengo la arteria diagonal, la circunfleja
y a veces da una cuarta rama que se llama cuarta rama. Hay tantos nombres propios y tantas arterias que ponerte rama, cuarta rama, es un desprecio absoluto por la anatomía. O se llama cuarta rama, es chiquitita y es para el ventrículo izquierdo. Eso tengo en cara anterior. En la cara izquierda voy a tener solamente el surco aurículo-ventricular izquierdo. En la cara izquierda o cara mediastínica voy a encontrar solamente aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esta cara está en relación con la cara mediastínica del pulmón izquierdo y es cruzado por el nervio frénico izquierdo. ¿Qué encuentro en la cara izquierda? Bueno, en la cara izquierda voy a encontrar el origen de la orejuela. Acá comienza la orejuela para abrazar luego por delante a la aorta, al tronco de la pulmonar. Y voy a ver la arteria circunfleja. Mi arteria circunfleja cruza por el surco aurículo-ventricular izquierdo. Si es tipo 2, termina acá. La circunfleja tipo 1 termina en la cara anterior del corazón. La circunfleja tipo 2 termina en la cara izquierda. La más frecuente que tengo en el 75% de los casos es la tipo 3. Por lo tanto, seguimos por el surco aurículo-ventricular. ¿Qué más tengo en la cara izquierda? Bien, así como hay arterias coronarias, tengo venas coronarias. Viniendo desde la punta del corazón, sube la vena coronaria mayor. Esta vena coronaria mayor sube por el surco el surco interventricular anterior. Después la vena coronaria mayor toma el surco aurículo-ventricular izquierdo, recorre el surco aurículo-ventricular izquierdo y cuando llega a la mitad del surco, la vena coronaria mayor se dilata en forma abrupta y forma el seno coronario. Y como seno coronario recibe la vena marginal izquierda. Ya tengo entonces los surcos de cara anterior, los surcos de cara izquierda, tengo el territorio vascular en cara anterior, el territorio vascular en la cara izquierda. No hay nada más en cara izquierda. Bueno, vamos a la cara inferior, que es la más importante de las tres caras, que es la cara diafragmática. Acá también, como en la cara anterior, tengo los surcos. Vamos a tener surco aurículo-ventricular inferior, surco interauricular, surco interventricular, machotada, interventricular posterior. Pero acá pasa una cosa importante. En el lugar en donde los tres surcos se juntan, se forma una encrucijada que se llama cruz de Haas. Miren, en el corazón y principalmente en la aurícula derecha viven 14 tipos ahí adentro. Están todos metidos. Cruz de Haas. La cruz de Haas es la intersección de los surcos en la cara inferior. Vamos a ver cuál es la importancia de la cruz de Haas. Bueno, y acá también veo entonces aurículas y ventrículos. Acá veo aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a ver acá? En la cara inferior de la aurícula izquierda no hay nada. En la cara inferior de la aurícula derecha tengo la desembocadura de la vena cava inferior. Desemboca la vena cava inferior, cara inferior de aurícula derecha. Y este seno coronario que veníamos trayendo del surco aurículo-ventricular izquierdo, el seno coronario que trae la propia sangre del corazón, desemboca en la cara inferior de la aurícula derecha.
Entonces, aurícula derecha desemboca vena cava inferior, que trae toda la sangre subdiafragmática del cuerpo, y desemboca el seno coronario. Muy bien. Lo importante de la cara inferior, además de la desembocadura de las venas cava del seno coronario, es lo que pasa con las arterias. Y acá el tema es así. En cara anterior teníamos las dos coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda, que me da la circunfleja. En el 75%, y hay que saber los porcentajes, en el 75% de las personas, porcentaje los tienen que saber, la coronaria derecha, que ahora viene por el surco aurículo-ventricular derecho, cuando la coronaria derecha llega a la cruz de Haas, termina dando la arteria descendente posterior, que llega hasta la punta del corazón y se anastomosa con la descendente anterior rama de la coronaria derecha, de la coronaria izquierda. En el 75% de los casos, la coronaria derecha en la cruz de Haas da la arteria descendente posterior que llega hasta la punta del corazón y se anastomosa con la descendente anterior rama de la coronaria izquierda. Y da una ramita lateral. Esta anastomosis entre la descendente posterior y la descendente anterior cierran el círculo de irrigación colateral constante en forma vertical. En el 75% de las personas tengo una circunfleja tipo 3. La circunfleja tipo 3 viene por el surco aurículo-ventricular izquierdo y antes de llegar a la cruz de Haas termina dando una ramita descendente y una ramita lateral que se anastomosa con la ramita lateral de la coronaria derecha y cierran el círculo horizontal. Entonces, en la mayoría de las personas tengo una circunfleja tipo 3, la tipo 1 quedaba en cara anterior, la tipo 2 quedaba en cara lateral, la tipo 3 llega a la cara inferior, pero sin llegar a la cruz de Haas, da una rama descendente y una rama lateral. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, 75% vamos a poner acá. La coronaria derecha es la que va a dar la arteria descendente posterior. Y en el 75%, la coronaria izquierda me da una circunfleja tipo 3. Eso es lo que tenemos casi todos. Ahora, hay un 20% de personas en que la coronaria izquierda da la circunfleja tipo 4. La circunfleja tipo 4 es una circunfleja que llega a la cruz de Haas y termina como descendente posterior. La circunfleja tipo 4 es una circunfleja que llega a la cruz de Haas y da la descendente posterior. Y la coronaria derecha termina antes de la cruz de Haas, sin dar la descendente posterior. ¿Bien? Sería lo opuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque aquella arteria coronaria que dé la descendente posterior, o coronaria derecha en el 75%, o circunfleja tipo 4 en el 20% restante, aquella coronaria que termine dando la descendente posterior, la llamamos coronaria dominante. Y es dominante
porque me irriga el 70% del aparato cardioinector de actividad eléctrica cardíaca. Por lo tanto, si tengo una arritmia que tengo que operar o hacer un cateterismo, debo saber por qué coronaria entra el catéter, si coronaria derecha o coronaria izquierda, para destapar la arteria. Entonces, llamamos coronaria dominante a aquella coronaria que termine dando la descendente posterior. O coronaria derecha en la gran mayoría de los casos, o coronaria izquierda con una circunfleja tipo 4. Eso se entendió, ¿no? Bueno, muy bien. Obviamente que la arteria descendente posterior va a dar la ramita retroventricular izquierda, retroventricular derecha. Muy bien. De externa de corazón me queda una sola cosa que es la base cardíaca. Hasta acá tengo las tres caras. Cara anterior, cara izquierda, cara inferior. Vista en mi corazón de los anatomistas. Sacamos el corazón y lo vemos de frente. Vamos a ver ahora cómo se ve esto real. Acá tengo la cara anterior. Acá no, acá sí. En donde estamos viendo aurículas, cara anterior de las aurículas. ¿Ven el puntero? Cara anterior de las aurículas es una cara cóncava porque se apoya el tronco de la aorta en la aurícula derecha y el tronco de la pulmonar en la aurícula izquierda. Fíjense que en la realidad la aurícula ni se ve. Veo las orejuelas, orejuela derecha que cubre a la aorta por delante, orejuela izquierda que cubre la pulmonar. Ingresando en la aurícula derecha la vena cava superior. Del tronco de la aorta, acuérdense que las coronarias se originan en la raíz de la aorta a nivel suprasigmoideo. Ese término suprasigmoideo que tiene que grabar a fuego. Las coronarias nacen en la raíz de la aorta a nivel del seno de Valsalva con ubicación suprasigmoidea. Y damos las coronarias. Coronaria derecha que toma el surco aurículo ventricular derecho. Coronaria izquierda que es muy cortita, llega hasta el surco AB y ahí se divide en descendente anterior, que va por el surco interventricular hasta la punta, casi la punta. Circunfleja, que toma el surco AB. Diagonal y a veces la cuarta rama. Acompañando la descendente anterior y a la circunfleja la vena coronaria mayor, que toma el surco interventricular anterior y luego la vena coronaria mayor gira por el surco auriculoventricular izquierdo. Cara izquierda es todo izquierdo. Surco auriculoventricular y tengo aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Veo la circunfleja, sigue la arteria circunfleja, en este caso si es de tipo 2, termina acá, y la vena coronaria mayor que se dilata formando el seno coronario, de la cual recibe la vena marginal izquierda. Cara inferior, vamos a ver cara inferior y después vamos a ver la base. En la cara inferior tengo surco auriculoventricular, surco interauricular, surco interventricular. Aurícula izquierda, que no tiene nada. Aurícula derecha, que tiene la desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario. Vemos el seno coronario. Surco interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Arteria coronaria derecha, dando la arteria descendente posterior. Hasta la punta, que se anastomosa con la descendente anterior. Y ahí tengo la ramita lateral. Cara inferior, se apoya sobre los foliolos del centro frénico del diafragma y nada más. Vamos a la base. En la base del corazón hay 4 cosas importantes. En la base lo primero que vamos a ver es el surco interauricular. El surco interauricular separa aurícula izquierda de aurícula derecha.
Lo único que veo en la base son las aurículas. Y en la realidad, la aurícula que predomina en la base es la aurícula izquierda, que es el elemento más posterior, más superior y más derecho del corazón. En la aurícula izquierda hay dos cosas. En la aurícula izquierda voy a encontrar la desembocadura de las venas pulmonares. 4 venas, 2 izquierdas, superior e inferior, 2 derechas, superior e inferior, que estas venas pulmonares traen sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. Encuentro las 4 venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda, trayendo sangre oxigenada. Entre esas 4 venas pulmonares, el pericardio me deja una zona desnuda, me deja una zona en donde no hay pericardio, que es este repliegue que está ahí. Ese repliegue se llama fondo de saco pericárdico de Haller. El fondo de saco pericárdico de Haller es este espacio sin pericardio, en el cual la cara posterior de la aurícula izquierda está en contacto directo con la cara anterior del esófago, y es una de las relaciones más importantes que tiene el corazón. Cuando la aurícula izquierda, por una insuficiencia mitral, crece para atrás, comprime el esófago, y el paciente viene a la consulta porque no puede tragar, tiene reflujo constante, y tiene reflujo de comida sin digerir, o sea, es comida que no llega al estómago. Entonces vos le vas a dar la ranitidina, le vas a dar Relibran, viste, me estás comiendo una insuficiencia mitral de la aurícula izquierda. Por esa relación, yo también puedo meter un ecógrafo a través del esófago, se llama ecografía transesofágica, y mirar el corazón de cerca. Esa es una relación importante. Eso tengo en la aurícula izquierda. En la aurícula derecha hay una sola cosa. Y es una de las cosas que yo debo recordar. En la cara anterior de la aurícula derecha, en la cara anterior, desembocaba la vena cava superior. En la cara inferior desembocaba la vena cava inferior. Pero en la base de la aurícula derecha, entre la desembocadura de las 2 venas cavas y la orejuela derecha, hay un surco. Ahí. Ese surco se llama surco terminal de His. Cuidado. Este de acá es la cruz de Haas. Este es His. Suenan parecidos, pero no tienen nada que ver. El surco terminal de His se llama terminal porque ahí termina la fusión del seno venoso coronal, el seno venoso primitivo, con la aurícula primitiva en el embrión. En la profundidad del surco terminal de His hay una cresta que se llama cresta terminal de His. Y ahí es donde tengo el nódulo marcapasos primario o nódulo de Keil-Flack, donde comienza la actividad eléctrica del corazón. Ahí empieza la actividad eléctrica del corazón. En la cara posterior de la aurícula derecha, a nivel de la cresta terminal de His. Ya lo vamos a ver. Esto es muy importante, recordar el surco terminal de His, por lo que voy a encontrar en la profundidad. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Ya tengo la configuración externa. Vamos a meternos ahora en configuración interna. Bueno, acá tengo el corazón real, surco interventricular, surco auriculoventricular, y solamente veo aurícula derecha llena de grasa, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto es lo que yo veo en el corazón real. Así se ve un infarto. Esto es un infarto de cara anterior. Arteria descendente anterior, ventrículo izquierdo con la punta, un infarto acá. Ventrículo derecho, un infarto acá. Ya sé que la responsable es la arteria descendente anterior. Por eso tengo que saber las arterias.
Acá tengo el surco auriculoventricular, aurícula derecha. Y por esto lo mató. Usaba chancleta, ¿ves? Tenía los pies quemados, pero acá no. Acá tenía blanco, no tomaba sol por ahí. Bien, vamos ahora a meternos dentro del corazón. Vamos a meternos dentro de las aurículas y dentro de los ventrículos. Vamos a analizar primero la aurícula derecha. Las aurículas siempre se compararon, para poder entenderlo, como si fuese un cubo. Cada una de las aurículas le vamos a describir 6 paredes. ¿Bien? Entonces, más o menos nosotros la dibujamos como si fuese un cubo. Entonces, ¿qué vamos a describirle a cada aurícula? Bueno, le vamos a describir, esto es más parecido a un cubo, tampoco es una locura. Cada aurícula tiene 6 paredes, que vamos a denominar arriba el techo de la aurícula, el piso o pared inferior, una pared lateral, una pared medial, que es el tabique interauricular, una pared anterior, que es la que mira al ventrículo, y una pared posterior que mira a la base de la aurícula. ¿Bien? 6 paredes. Techo, piso, pared anterior, pared posterior, lateral y medial. Vamos a la aurícula derecha, que es la que más cosas tiene y la más importante de todas las cámaras. Bien. En el techo de la aurícula derecha, lo único que voy a tener es la desembocadura de la vena cava superior. Lo único que tengo en el techo de la aurícula derecha es la desembocadura de la vena cava superior. Nada más. En el piso de la aurícula derecha hay 3 cosas. La desembocadura de la vena cava inferior, la desembocadura de la vena cava inferior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Ahora fíjense este detalle. Como acá la sangre viene en contra de la gravedad, el endocardio que tapiza la aurícula va a presentar 2 válvulas. Una válvula para la vena cava inferior, que es la válvula de Tevesio, y una válvula para el seno coronario, que es la válvula de Eustaquio. Viven 14 personas en la aurícula derecha, porque es importante. Estas válvulas son repliegues de endocardio, pero son repliegues insuficientes. La sangre igual hace reflujo y cae. Pero eso no es lo importante de esas válvulas, sino que esas 2 válvulas se van a unir por sus bordes y van a formar un repliegue de endocardio que se va a pegar en el endocardio de la pared interna de la aurícula. ¿Cómo se llama ese repliegue de endocardio? Es muy importante para analizar el sistema cardiolector. Septum. No, el septum es el tabique interauricular. Mirá, todo esto es el septum. Lo que estoy marcando, Luisina, es esto. Tener las 2 válvulas acá, las 2 valvas, y se unen en un pilar de endocardio que se pega en la pared interna. Esa elevación se llama tendón de Todaro. Tendón de Todaro. ¿Bien? No, se lo tiene que acordar, esto no es joda. Eso tengo en el piso de la aurícula derecha. Sí, sí. Todo lo que yo les voy a dar ahora se lo tiene que acordar. No pueden olvidarse nada. En el piso, entonces, orificio de la vena cava, orificio del seno coronario, con la válvula de Eustaquio y Tevesio, y el tendón de Todaro que prolonga el endocardio valvular con el endocardio de la pared interna del tabique interauricular. Ya tengo el techo, ya tengo el piso. Vamos a la pared lateral de la aurícula. La pared lateral de la aurícula derecha es exactamente igual a la pared lateral de la aurícula izquierda. Es el único lugar donde voy a encontrar miocardio contráctil. Estos espesamientos acá son espesamientos de músculo cardíaco, de miocardio auricular. Es el único lugar donde hay miocardio. En la pared lateral voy a ver
una serie de músculos llamados músculos papilares o músculos pectíneos. Pectíneo quiere decir en forma de peine. Parecen unos peinecitos. Son los que al contraerse dan el fin de sístole auricular. Músculos pectíneos o papilares. Pared lateral de la aurícula derecha. Vamos a la pared interna. Y ahora sí, Luisina, en la pared interna de la aurícula derecha, en la pared interna de la aurícula derecha, tengo el tabique interauricular, septum interauricular. En ese tabique interauricular que me separa aurícula derecha de aurícula izquierda, veo una pequeña depresión, una fosa llamada fosa oval. Esta fosa oval corresponde en la circulación fetal o embrionaria al orificio interauricular. Hay un agujero que se llama agujero interauricular o orificio de Botal, donde la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Cuando el chico nace, ese agujero se cierra y me queda la fosa oval de la derecha y la válvula de Busen del lado izquierdo. Entonces, en la pared interna tengo el tabique interauricular con la fosa oval. Ya tengo el techo, ya tengo el piso, ya tengo la pared lateral, ya tengo la pared medial, vamos a la pared posterior y vamos a la pared anterior. Vamos a la pared posterior. Esto que ven acá, esta parecita es la pared externa. Yo agarré la pared externa de la aurícula y como en un librito la abrí. ¿Sí? Entonces vos estás viendo el tabique acá y acá estás viendo esa pared externa abierta como una hoja de un libro. Ahora, esta parte, esto que ven acá, esta elevación, correspondería a la pared posterior. Mira, yo abrí de pared posterior, pared externa y hice así. Entonces la punta de mis dedos estarían atrás. ¿Sí? Y los dedos estarían en pared externa. Esta elevación, se las voy a dibujar en la ubicación que debería tener, esta elevación que está acá, que termina en esta elevación que está acá. Sería esto. Esto es esto. Estaría aquí. ¿Se acuerdan que en la base yo tenía el surco terminal de His? Bueno, en la pared posterior, esta elevación estaría en la pared posterior. En la pared posterior de la aurícula derecha tengo tres cosas. Tengo una elevación vertical que se llama cresta terminal de His. Esa cresta terminal de His hacia arriba termina en una dilatación, en un bultito que se llama tubérculo de Lower. His, Haas, Busen, Tevesio, Eustaquio, Kate, Flack, Achos, Taguara, Todaro, Lower, están todos metidos acá adentro. Entonces, ¿para qué me sirve esto? En la cresta terminal de His, sobre la cresta terminal de His, inmediatamente por debajo del tubérculo de Lower, yo tengo en la profundidad el comienzo del aparato cardionector. Aquí voy a tener el nódulo sinusal o nódulo marcapasos primario, donde comienza la actividad eléctrica del corazón. Y acá hay una frase que le vamos a pedir que nos la digan de la forma que yo se las voy a escribir ahora. ¿Bien? Les van a preguntar, ¿dónde está el nódulo marcapasos primario o nódulo de Cady-Flack, donde comienza la actividad eléctrica del corazón? ¿Qué queremos escuchar de ustedes? Lo siguiente. En la cara posterior de la aurícula derecha, coma, en la cresta terminal de His,
coma, por debajo del tubérculo de lower, coma, extendiéndose desde subendocardio a subepicardio, se encuentra el nódulo sinusal o marcapasos primario de Kate y Flack. Eso queremos escuchar de ustedes. Si no es así, está mal. Porque esa es la ubicación que tiene el nódulo marcapasos primario, donde empieza la actividad eléctrica cardíaca. Cara posterior de aurícula derecha, en la cresta terminal de His, por debajo del tubérculo de lower, extendiéndose de subendocardio a subepicardio. Muy bien. Esa es la cara posterior de la aurícula derecha. Nos queda la cara anterior, en la que hay dos cositas. Tres cositas. En la cara anterior, lo primero que voy a ver va a ser el orificio de la válvula tricúspide o válvula aurículo-ventricular, que es la válvula que separa aurícula derecha de ventrículo derecho. Esa válvula aurículo-ventricular tiene tres puertas, se llama tricúspide. Esas puertitas, que son las valvas, tienen una valva interna, una valva anterior y una valva posterior. Así se llaman las puertas de la válvula tricúspide. Y es tan importante porque cada puerta representa la pared del ventrículo. La tricúspide tiene tres valvas, el ventrículo derecho tiene tres paredes. Cada valva se llama anterior, interna y posterior. Cada pared del ventrículo derecho se llama anterior, interna y posterior. El ventrículo derecho tiene tres pilares de primer orden, anterior, interno y posterior, igual que la valva. Entonces, primer elemento es la válvula tricúspide. Preguntale a Luisina a ver qué le pasó, que se desconectó. Me está diciendo que se le salió el wifi. Pues, le esperamos 2 segundos. Entonces. ¿Ya está? ¿Volvió Zona Sur en internet? Perdón. Qué bueno. Nada, no pasa nada. Bueno. Entonces estamos hablando de la pared anterior de la aurícula derecha, válvula tricúspide con tres valvas, anterior, interna y posterior. ¿Qué más tengo en la pared anterior? Entre la valva interna de la tricúspide, coma, el tendón de Todaro y el tabique interauricular, entre la valva interna de la tricúspide, el tendón de Todaro y el tabique interventricular, se forma un espacio. Ese espacio de la aurícula derecha se llama trígono de Todaro, o también lo van a encontrar con el nombre de trígono de Koch. ¿Qué hay en el trígono de Todaro o trígono de Koch? El nódulo marcapasos secundario o nódulo de Aschoff-Itawara, que es un nódulo de activación eléctrica que tiene forma de embudo, tiene forma triangular, llegan muchas fibras y parten poquitas. Entonces, en la aurícula derecha, entre la cara anterior y la cara interna de la aurícula, en el trígono de Todaro o trígono de Koch, encuentro el nódulo marcapasos secundario o también llamado nódulo aurículo-ventricular o nódulo de Aschoff-Itawara. ¿Está? La mejor forma para recordarlo es nódulo sinusal el primario,
nódulo aurículo-ventricular porque es la ubicación que tienen el secundario. Muy bien, no hay nada más en la aurícula derecha. Tampoco hay espacio para tener nada más. Pero fíjense la cantidad de elementos y por qué son todos tan importantes. Vamos a la aurícula izquierda. Vamos a la aurícula izquierda. Bien, aurícula izquierda, estamos acá adentro. También tiene 6 paredes, techo, piso, pared posterior, anterior, lateral y medial. Bien, aurícula izquierda. En el techo y en el piso no hay nada. Ya empezamos bien. Techo y piso, no hay una bota. La pared externa de la aurícula izquierda es igual a la pared externa de la aurícula derecha. O sea que tengo los músculos papilares o pectíneos. Exactamente igual. La pared interna de la aurícula izquierda es igual a la pared interna de la aurícula derecha. Tengo el tabique interauricular. Pero acá en vez de tener la fosa oval, tengo la válvula, que es la válvula de Vieussens o válvula de Piazan. A Vieussens le gustaban mucho las válvulas, le puso nombre a todas las válvulas del cuerpo. Válvula de Vieussens o válvula interauricular. Igual casi que a la derecha. Acá la diferencia está en la pared posterior y en la pared anterior. En la pared posterior de la aurícula derecha tengo la desembocadura de las 4 venas pulmonares. En la pared posterior, ¿bien?, desembocan las 4 venas pulmonares que traen sangre oxigenada de los pulmones. Se llaman venas porque vuelven al corazón. Todo elemento que llega al corazón es vena. Todo lo que sale del corazón es arteria, sin importar el contenido. Por eso la arteria pulmonar sale del ventrículo, pero lleva sangre carboxigenada. Las venas pulmonares llegan al corazón porque son venas, pero traen sangre oxigenada. Bien, eso tengo en la pared posterior, las 4 venas pulmonares. Y en la pared anterior, igual que en la pared anterior de la aurícula derecha, tengo la válvula, el orificio de la válvula bicúspide o válvula mitral, que es la válvula que va a comunicar aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Esta válvula tiene 2 paredes, tiene 2 valvas. Una llamada valva menor, que es la valva del lado lateral del corazón, y la otra es la valva mayor o valva septal, porque está al lado del tabique. Si hay 2 valvas, el ventrículo izquierdo tiene 2 paredes y hay 2 pilares de primer orden. Listo las aurículas. Listo las aurículas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Vamos a los ventrículos. Vamos a ver interna de los ventrículos. ¿Qué debo saber de los ventrículos? Similitudes y diferencias. Similitudes y diferencias. Aguanten un segundo y buscar agua. Bien. ¿En qué se parecen ambos ventrículos? Se parecen en 3 cosas. Primero, que lo que predomina es el miocardio. Si bien tienen endocardio, si bien tienen epicardio, pero el ventrículo es una cámara de alta presión, es una cámara que hace fuerza. Por lo tanto, lo que predomina es la pared muscular. En la aurícula solo tengo músculo en la pared externa. Acá tengo, en todas las paredes tengo músculo. Primera, entonces, cuestión de semejanza, predomina el miocardio. Segunda cosa parecida. Ambos ventrículos tienen paredes, una base y un vértice. La base del ventrículo se divide en 2. Una base de entrada, formado por la válvula auriculoventricular, y una base de salida, formado por la válvula sigmoidea.
En el caso del ventrículo derecho, sigmoidea pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo, sigmoidea aórtica. La base ventricular es doble, una de entrada y una de salida. Ambos ventrículos tienen un vértice o punta, de la que el vértice del ventrículo izquierdo es la punta del corazón. Ambos ventrículos están separados por un tabique llamado tabique interventricular, que corresponde en la superficie al surco interventricular. Ambos ventrículos tienen especializaciones llamados pilares. Y hay tres tipos de pilares. Pilares de primer orden, pilares de segundo orden, pilares de tercer orden. El pilar de primer orden son pilares de músculo, son elevaciones del miocardio. El pilar de primer orden son elevaciones altas de miocardio, en la cual el endocardio que la recubre, el endocardio que recubre el pilar de primer orden, forman las cuerdas tendinosas o cuerdas de soporte de las válvulas mitral y tricuspidia. Eso es un pilar de primer orden. Es una elevación del miocardio en la que el endocardio que lo tapiza, de ahí se expanden las cuerdas tendinosas, acá lo ven, pilar de primer orden, son montañitas bien elevadas, y el endocardio que la reviste tiene estas cuerdas, como si fueran cuerdas de un paracaídas, que lo que hacen es permitir el movimiento unidireccional de las válvulas tricuspidia a la derecha y mitral a la izquierda. Ahí se ven, fíjense, pilar de primer orden, y ahí tengo las cuerdas tendinosas. El pilar de segundo orden es un pilar en forma de puente. Une dos paredes vecinas. Como un puentecito del miocardio. Tengo en los dos ventrículos, pero el pilar de segundo orden más importante lo tengo en el ventrículo derecho. Esto que está acá, que se llama pilar o tendón arciforme, o bandeleta arciforme, o banda moderadora. Y el pilar de tercer orden es una pequeña elevación de la pared, que es todo lo que ven acá, en forma irregular. Esos son pilares de tercer orden. Esto que ven ahí son todos del tercer orden. Bueno, estas son las similitudes entre los ventrículos. Tienen paredes, tienen base, tienen vértice, cámara de entrada, cámara de salida y los pilares. Vamos ahora a lo que diferencia ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. ¿Qué diferencia han leído ustedes que hay entre los ventrículos derecho e izquierdo? ¿Puede ser que uno tiene como menos volumen que el otro? Sí, señora. Cuando hablas de volumen, ¿de qué hablas, Luisina? Como de tamaño, digamos. A ver, el volumen es la cantidad de líquido que tengo adentro de la botella. Eso es volumen. Otra cosa es el espesor de la pared. Pared gruesa, volumen chico. Pared fina, volumen grande. Sí. ¿Cuál de los dos ventrículos tiene pared más fina y por qué? El ventrículo derecho, cuando se contrae, ¿a dónde lleva la sangre? El ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre carboxigenada al pulmón, está cerquita. El ventrículo izquierdo, cuando se contrae, lleva sangre a la aorta, y la aorta distribuye sangre por todo el cuerpo. ¿Cuál de los dos hace más fuerza? ¿El ventrículo derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo hace más fuerza. Bien, por lo tanto, el ventrículo derecho se caracteriza por dos cosas. Tiene
paredes delgadas, no hace mucha fuerza. ¿Cuánto mide la pared del ventrículo derecho? Hay que saberlo, sí, hay que saberlo. 0.5 centímetros. O sea, medio centímetro de espesor. 5 milímetros de espesor. Claro, si tengo pared delgada, la cavidad es grande. Tiene paredes delgadas y tiene un gran volumen. Decimos que tiene luz amplia. Tiene una gran cavidad. Ahora, lo que el ventrículo derecho no tiene en fuerza, lo debe ganar en velocidad. ¿Cómo hago para que la sangre vaya más rápido? Debo hacer que mi pared del ventrículo sea irregular. La pared del ventrículo derecho es laberíntica, tiene un montón de entradas y salidas para que la sangre genere turbulencia y gane velocidad. Entonces, la pared del ventrículo derecho es delgada, tiene un gran volumen, luz amplia, y la superficie es laberíntica. Es muy irregular. Cada pared del ventrículo va a sostener una de las puertas de la válvula tricúspide. ¿Cuántas puertas tiene la válvula tricúspide? 3. 3. Eso quiere decir que el ventrículo derecho tiene 3 paredes, que se llaman igual que las valvas de la tricúspide. Pared anterior, pared septal y pared posterior. Por lo tanto, ¿cuántos pilares de primer orden hay? 3. 1 para cada válvula. Bien. ¿Qué otra cosa tiene el ventrículo derecho a diferencia del izquierdo? Tiene 2 cositas más que son diferentes. Tiene un pilar de segundo orden muy importante que une el tabique con la pared anterior. Ese pilar de segundo orden importante es lo que llamamos bandeleta arciforme. Tiene forma de arco. La bandeleta arciforme es importante por una sola cuestión. Porque ahí termina la rama derecha del haz de His que me va a activar el ventrículo derecho. Ahora recuérdenla por esto. Esa bandeleta arciforme es un pilar de segundo orden donde termina la rama derecha del haz de His. Pero en su cabeza tienen que tener presente de por qué me bocharon si no sabía la bandeleta arciforme, que es una mierda. Esa bandeleta arciforme, no se sabe por qué, es destruida por la toxoplasmosis y por el mal de Chagas. 2 enfermedades infectocontagiosas que predominan en nuestro país. Por eso mata la toxoplasmosis y por eso mata el Chagas. Destruye la bandeleta arciforme y el ventrículo derecho queda sin actividad eléctrica. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene el ventrículo derecho de particular? Hay un pilar de tercer orden, que es este que yo les estoy marcando acá. Vamos a hacer otro color. Un pilar de tercer orden que está inmediatamente antes de la salida del tronco de la arteria pulmonar. Ese pilar de tercer orden que está en la salida de la pulmonar se llama espolón de Wolf. Otro nombre propio más. ¿Qué es el espolón de Wolf? Es una pequeña obstrucción en la salida de la arteria pulmonar. ¿Para qué sirve? El ventrículo derecho no es un ventrículo de fuerza, es un ventrículo de velocidad. Vos estás en tu casa, en el patio, regando el patio con la manguera. ¿Cómo haces para que el agua de la manguera tenga más fuerza? La apretás. Le metés el dedito. Le metés el dedito. El espolón de Wolf es el dedito que yo le pongo a la salida de la arteria pulmonar
para que con la misma fuerza tenga más velocidad. Lo que no gano en fuerza, lo gano en velocidad. El espolón de Wolff es un pilar de tercer orden que aumenta la fuerza de eyección de la arteria pulmonar. Así lo tienen que decir ustedes con palabras científicas. Aumenta la fuerza de eyección sistólica en la arteria pulmonar. Acuérdense siempre, una de las cosas que evaluamos en los exámenes es el lenguaje científico. Podés saber mucho, pero no me lo podés explicar y no está bien. Bueno, vamos al ventrículo izquierdo, que es más fácil. Como siempre, los zurditos no tienen nada importante. Todo lo importante está a la derecha. A la izquierda no le importa a nadie. El ventrículo izquierdo es un ventrículo de fuerza. Por lo tanto, no me hace falta tanta especificidad de la pared. El ventrículo izquierdo, como es un ventrículo de fuerza sistólica, es un ventrículo de paredes gruesas. ¿Cuánto mide el espesor del ventrículo izquierdo? 1.5 centímetros. Ah, ¿me tengo que acordar de eso? Sí, porque si mide más de eso es un ventrículo hipertrófico, un hipertenso. Y si mide menos de eso es un infartado. Pared gruesa, 1.5 centímetros. Pared gruesa, volumen pequeño. Bien, el volumen es un volumen estrecho. Decimos que la luz del ventrículo izquierdo es circular. Burro, bestia. Circular. Como tengo fuerza, no me hace falta velocidad. Por lo tanto, la superficie es lisa. Tengo dos paredes, igual que las paredes que marcan las valvas de la válvula mitral. Tengo una pared interna o pared septal y una pared izquierda o pared libre. Tengo dos pilares de primer orden, porque hay dos valvas. Hay pilares de segundo y tercer orden, pero no son tan importantes porque son nada más que para darle volumen al ventrículo. Perdón. Son para darle solamente pilares y movimiento al ventrículo. Ya tengo la descripción de ambos ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Sí, Mauri. Bien, perfecto. Bueno, ya tengo la descripción de los ventrículos y de las aurículas. Cuando vimos configuración externa, vimos irrigación, vimos coronarias. Vamos a ver ahora la actividad eléctrica cardíaca, tema fundamental. Y podemos ver pericardio. Miren, ahí tengo la diferencia. Miren el ventrículo derecho. Paredes delgaditas, irregulares, luz grande. Ventrículo izquierdo, paredes gruesas, luz circular y pequeña. Este es el tabique interventricular, pared anterior del corazón, pared izquierda, pared inferior. Bueno, vamos al aparato cardionector. Definimos el aparato cardionector como el sistema de inervación intrínseca cardíaca, en la cual fibras musculares cardíacas perdieron la capacidad contráctil y ganaron la capacidad de autogenerar y propagar la actividad eléctrica. Este sistema cardionector no está formado por nervios, está formado por fibras musculares estriadas cardíacas, pero que no se contraen, sino que llevan la electricidad. Tienen la capacidad de generar automatismo cardíaco. Si yo a un tipo le saco el corazón y tiene irrigación, el corazón se va a contraer igual, por más que esté desconectado el sistema nervioso. ¿Cómo está formado el aparato cardionector? Está en el espesor del miocardio. Y está formado por, primero, un sistema de autoactivación llamados nódulos. Nódulo sinusal, porque está en el seno venoso.
nódulo aurículo-ventricular, que son los dos sistemas en los que se activa el corazón, y estos dos sistemas están ubicados en la aurícula derecha. El sistema cardionector comienza en la aurícula derecha, en el nódulo que llamamos nódulo sinusal o marcapaso primario o nódulo de Cape y Flack. ¿Dónde estaban ubicados? Cara posterior de la aurícula derecha, en la cresta terminal de His, por debajo del tubérculo de Lower, extendiéndose de subendocardio a subepicardio. Todo eso. Cuando se activa la aurícula derecha, ahora el potencial eléctrico se dirige al otro nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular o nódulo marcapaso secundario o nódulo de Aschoff y Tavara. El nódulo marcapaso aurículo-ventricular o marcapaso secundario o de Aschoff y Tavara está ubicado en la aurícula derecha, en el trígono de Todaro, el espacio delimitado entre la valva interna de la tricúspide, el septum interauricular y el tendón de Todaro. ¿Cómo llega la actividad eléctrica? Llega a través de tres haces, los tomamos como nervios, pero no son nervios. Tres haces que, como van de un nódulo al otro, lo llamamos haz internodal. De estos tres haces, dos son para la aurícula derecha y uno solo para la aurícula izquierda. A mí me interesa activar la aurícula derecha más que la aurícula izquierda. Estos tres haces internodales también tienen nombre propio. Nódulo o haz de Torel, de Wenckebach y de Bachmann. Y hay un cuarto que es el haz de Kent. Esa es la capacidad que tiene uno para recordar nombres al pedo que no sirven para nada. Bueno, yo quiero que ustedes se acuerden como haces internodales, que del nódulo sinusal van al nódulo AB. Cuando estos nódulos se activan, es lo que yo veo en el electrocardiograma, la onda AP, que lo van a ver ustedes a partir del tercer año. Con eso activé las aurículas, del nódulo sinusal al nódulo aurículo ventricular. Ahora vamos a activar a los ventrículos. Del nódulo aurículo ventricular sale un haz, que de la aurícula ese haz va al ventrículo. Se llama haz aurículo ventricular o haz de His. El haz aurículo-ventricular o haz de His desciende, esto tienen que saberlo, por la cara derecha de la porción membranosa del tabique interventricular. Todo esto es fundamental. Desciende por la cara derecha de la porción membranosa del tabique interventricular. Cuando el haz de His llega a la parte carnosa del tabique interventricular, se divide en dos ramas. Una rama que es corta y finita, que es la rama derecha. Esta rama derecha del haz de His se mete en la cara derecha del tabique interventricular, después toma la bandeleta arciforme, pilar de segundo orden, y cuando sale se ramifica formando la red de Purkinje o red ventricular derecha para activar el ventrículo derecho. Entonces, el haz aurículo-ventricular se divide en una rama derecha del haz de His, que luego me va a dar la red ventricular de Purkinje. Y ahí activo el ventrículo derecho.
Después da otra ramita, que es la rama izquierda, que es una rama corta y gruesa. Va a dar la rama izquierda, que es una rama corta y gruesa. Que se llama, obviamente, rama izquierda del haz de His. Esa rama izquierda del haz de His, salud. ¿El ventrículo izquierdo cuántas paredes tiene? 6. Ventrículo izquierdo, Luisina. Las paredes del ventrículo imitan a la cantidad de valvas de las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Cuántas valvas tiene la válvula aurículo-ventricular izquierda? Tiene que estar segura de eso, ¿no? Ya a esta altura tiene 2 valvas, válvula mitral o válvula bicúspide. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene 2 paredes, paredes gruesas. Cada una de las paredes debe recibir una inervación diferente. La rama izquierda del haz de His se divide en 2 hemidivisiones. Hemidivisión anterior, hemidivisión posterior. Cada hemidivisión de la rama izquierda del haz de His me da una red de Purkinje para activar la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, la rama izquierda del haz de His se divide en una hemidivisión posterior, que da una red ventricular de Purkinje, y una hemidivisión anterior, que me da una red ventricular de Purkinje para la pared anterior del ventrículo izquierdo. Y ahí ya tengo activado con el aparato cardionector el corazón. Lo último que tengo que saber de este tema es quién irriga cada parte del cardionector. Justamente cuando la irrigación se pierde, comienzan las arritmias y comienzan las alteraciones eléctricas y mecánicas del corazón. Por eso es que ustedes, aparte de aprender esto, tienen que aprender medicina. Y sí, está bueno aprender medicina también. Vamos a la irrigación de cada parte del cardionector. Voy a borrar todo esto. Bien, ¿qué debo saber? El nódulo sinusal o nódulo marcapasos primario está irrigado por la arteria atrionectora o arteria del nódulo sinusal. Esta arteria, en el 75% de las personas, viene de la coronaria derecha. En un 15% restante, viene de la coronaria izquierda. En un 5% viene de las 2 coronarias. Y en un 5% no viene de ninguna de las coronarias, viene de la arteria bronquial derecha. El nódulo sinusal está irrigado por la arteria atrionectora de Giraudel o arteria del nódulo sinusal, que viene en un 75% de la derecha, en un 15% viene de la coronaria izquierda, en un 5% tiene 2 arterias, y en un 5% viene de la bronquial derecha. Ahora, el nódulo auriculoventricular más el haz auriculoventricular o haz de His más la rama izquierda del haz de His más la hemidivisión posterior de la rama izquierda más su red de Purkinje, todo esto
nódulo AB, haz de His, rama izquierda de las de His, hemidivisión posterior, más su red de Purkinje, está irrigado por esa arteria descendente posterior, que en un 75% de las personas venía de la coronaria derecha y en un 25% restante venía de la coronaria izquierda cuando tenía una circunfleja tipo 4. Esto tienen que manejarlo y muy bien, porque esta es la base de la irrigación. Y la rama derecha del haz de His, rama derecha del haz de His, más su red de Purkinje, la hemidivisión anterior de la rama izquierda del haz de His con su red de Purkinje, están irrigados por la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Muy bien, esto es lo que tienen que saber de corazón. ¿Está? Les queda para ustedes leer como tarea pericardio con los ligamentos, que es lo más sencillito que hay. Clase que viene, arrancamos con digestivo, último tema del final. Mañana arrancamos con digestivo. Es fácil. Digestivo superior y tubo digestivo con glándula es una pavada, son órganos muy grandes. A mañana, 8 de la mañana, ¿les parece? Fantástico. Muy bien. Bueno, mis niñas, nos vemos mañana. Ahora les mando el video. Bye. Avísenme, por favor, si les llega bien. Chao, No había cargado bien ayer. ¿Sí? Ya lo pude descargar, Mauri. Sí, la segunda vez que yo te lo mandé.